refiere con eso? A ver, vamos de nuevo. Sobre el video de liberalismo que debieron observar. A ver, vamos, espéreme un ratito, Gabriela. Voy a preguntar en general. A ver, vamos. ¿Quién vio, observó el video y puede decirme qué es el liberalismo? Richard. El liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas que busca limitar la intervención del Estado. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de liberalismo, hay una consideración que usted acaba de enunciar. Limitar al Estado. Protege principalmente al individuo. Se basa y se fundamenta en esta consideración del individuo. ¿Quién más? Vamos complementando estos elementos. ¿Quién más? A ver, pónganme aquí, levanten la mano aquí para que no tenga que estarles buscando porque estoy anclado. Vamos, David. Ya, el liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual de cada uno de los individuos. La individual de los individuos, ¿ya? Muy bien. Entonces, está bien. ¿A qué me refiero? Nuevamente, todo se centra en el individuo. Y ya vamos a puntualizar lo que dijo Richard. El Estado cumple otra función aquí. Vamos a ver, ¿qué función cumple el Estado? ¿Quién más? Pongan levantar la mano, no sean malitos. En su computador, que me salga a mí. A ver, Jennifer. Ya, profe, ¿me escucha? Sí. Ok, ya. El liberalismo es una doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades individuales y el Estado debe tener los límites claros porque garantiza la igualdad ante la ley y pues eso. Ya, entonces, principalmente usted, y a ver, voy a ir poniéndoles, estamos hablando Rubio, Hidalgo, Singaña, ya. Entonces, ¿qué estamos nosotros denunciando? Que el individuo es libre de tomar sus propias decisiones. Y la función que cumple el Estado, según lo que dijo la compañera, es simplemente visualizar, es decir, poner las normas que permitan que ese individuo pueda guiarse frente a esta visión, a esta perspectiva. ¿Qué más? ¿Alguien más? Sobre el liberalismo, algo que quieran rescatar del video. Decía que el Estado implica las políticas para la libertad de expresión y participación política. Ya, entonces, el Estado solo cumple, si permite esto, una consideración o un sentido de proteger. El Estado protege, guía el sentido de la libertad individual. El Estado está por debajo. ¿Con qué tipo de libertad la relacionamos? De las que hemos visto, ¿negativa o positiva? ¿Qué tipo de libertad es esta? Donde el individuo es el que toma las decisiones y el Estado solo protege. La libertad negativa. La libertad negativa. Sí, de fácil y sencillo. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera hablar sobre el video? Tengo Singaña, Rubio, ya. Y Jacome al final. Ya. ¿Quién más? Hablen, prendan su audio y hablen para irles visualizando. ¿Quién más? Sobre la libertad individual. ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene alguna idea sobre el liberalismo?
Ajá, bueno, entonces ya les pondremos trabajo aquí sobre la consideración del liberalismo y vamos a continuar esta clase. Vamos entonces a continuar. Estamos hablando principalmente de que el tema fundamental del liberalismo es el punto o la perspectiva política y económica que centra todo en el individuo, en la persona, que tiene una libertad de principalmente elegir y guiar su criterio, donde el Estado solo es un protector, es aquel que debe garantizar los derechos y está fundamentado en tres principios del liberalismo. Tiene tres principios importantes. El principio de libre elección, ¿qué será este principio? ¿Qué querrá decir principio de libre elección? ¿Qué se les ocurre? Principio de libre elección. En nuestra propia opinión, que nadie nos quita el derecho. Exacto, que nadie nos quita nuestro derecho a opinar, dar nuestro punto de vista, a elegir, y que no importa tanto la naturaleza de la elección. Es decir, por ejemplo, yo tengo estos tres marcadores. Elijo el rojo. No es importante que haya elegido el rojo, sino que tenga la posibilidad de elegir entre los tres, ¿sí? Para el liberalismo es mucho más importante el criterio de la elección que lo que se elige, ¿sí? No se olviden de eso. Ahí también irán las críticas al liberalismo, porque la gente puede elegir cualquier cosa, pero tal vez no sea lo mejor para la sociedad. El principio de neutralidad del Estado, esto ya lo han dicho varias veces ustedes. ¿Qué es el principio de neutralidad del Estado? El principio de neutralidad del Estado plantea la perspectiva o parte de la idea de que las personas son las que toman las decisiones. Por lo tanto, pueden haber múltiples opiniones y el Estado solo actúa como árbitro. Solo es el árbitro entre los individuos, no es el que toma las decisiones. Y como es simplemente un árbitro, entonces va a permitir que se dé el proceso de la libertad de opinión, de puntos de vista y sobre todo de elección. De quién depende que se tome en cuenta las cosas es del individuo. Acuérdense del video, había dos personas que criticaban. Una decía, no estoy de acuerdo con la perspectiva liberal, porque si ponemos un ejemplo en un caso particular, puede haber errores y el Estado debería normar. Y la otra persona dice, es opinión de cada cual y cada cual decide y sabe cuáles son las consecuencias de sus actos. Ahí es la neutralidad del Estado, solo es árbitro, no toma decisiones directas. Y tercero, el principio de desigualdad. ¿Qué es el principio de desigualdad? ¿Qué les viene a la mente cuando digo desigualdad? ¿Qué será el principio de desigualdad? Esto sobre todo en cuestiones de carácter ético. Dígalo. Dígalo. A ver. O sea, yo iba a decir que, o sea, que no es justo, que no tiene eso. Ya, que no es justo, sí. Es decir, que hay personas que están arriba y personas que están abajo. En cuestiones sobre todo de carácter económico. Y la consecuencia de la economía o el principio en el que se basa la economía aquí es fundamentalmente, y algo que dijeron en el video, el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablo de libre mercado? Acuérdense de sus clases de emprendimiento. ¿Qué será el libre mercado? ¿Qué será? Piensen, ¿qué será el libre mercado? Dígalo, Sebastián.
Señor Villena, ¿ve? Es el sistema en el que el precio de los bienes es acordado por los acontecimientos entre los vendedores y los compradores mediante las leyes y oferta de la demanda. Entonces, ¿qué prima aquí? El tema de oferta y demanda. ¿Qué pasará entonces, por ejemplo, si yo pregunto desde esta perspectiva? Tenemos un problema. ¿Cuál es el inconveniente? No pueden acceder a clases la mayoría de las personas porque no tienen teléfonos celulares o computadoras o laptops o tablets o lo que sea. ¿Qué harían desde el liberalismo? ¿Qué creen que se puede hacer? Desde este punto de vista de la oferta y la demanda, que es la base del libre mercado. Aarón. Ruiz. Sí, dígame, dicen. Puente. Jorge, ayúdame. ¿Qué me dijo? ¿Qué cosa? Ya, estamos hablando de libre mercado, donde la oferta y la demanda es fundamental. Yo pongo el ejemplo de que tenemos el problema de que hay una cantidad de gente que no tiene acceso a la educación porque no tiene un teléfono, una computadora o una tablet o lo que sea. ¿Qué haría desde el ámbito liberal, basado en el libre comercio, en el libre mercado, para solucionar este problema? ¿O está muy difícil la pregunta? ¿Qué harían ustedes desde aquí? ¿O qué creen que haría un liberal? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿O está muy complicada la perspectiva? Si nosotros nos basamos en la oferta y la demanda, lo más probable es que un liberal comience a sobreproducir, es decir, comience a regalar tablets, ¿Para qué? Para que la demanda se incremente y la oferta también tenga esa incidencia y los costos bajen. Entonces, mientras más cantidad de teléfonos celulares tenemos en el mercado, ¿qué va a pasar? El costo va a bajar. Pero sigue existiendo una desigualdad. Va a haber un grupo social que se encuentre acá arriba y otro que esté acá abajo. ¿Qué dicen los liberales frente a esta perspectiva? Que no es realmente la desigualdad un problema, sino que es una oportunidad para que se pueda dar la oferta y la demanda. Mientras más personas, más objetos existan, más bajos serán los costos, por lo tanto, más acceso. Esa será por lo menos una visión de una perspectiva. Generar un proceso por el cual haya una cantidad de elementos de los cuales nosotros podamos escoger. Acuérdense que el principio de la elección es fundamental. No tanto lo que escojamos, no tanto si ustedes compran Huawei, iPhone, qué sé yo, sino que tengan el acceso a el elemento que les permite llegar a tener la educación en este caso. Este es el principio del liberalismo, la oferta y la demanda. El criterio de que mientras más cosas existan, más tengo yo la posibilidad de elegir entre esos elementos. Y la elección ya por sí es libertad. Bien, vamos con otro elemento, que es el comunitarismo. Este elemento es la perspectiva contrapuesta al liberalismo y que se pudo evidenciar en el video cuando se contraponían las partes, los criterios. Vamos con las formas políticas y el comunitarismo. ¿Cuál creen que sea la base? Si digo que es lo contrapuesto al liberalismo, ¿cuál será el fundamento del comunitarismo? Decía que centra sus ideas en la sociedad y llaman el vivir. Entonces, el fundamento es la perspectiva principal de la sociedad y está basado fundamentalmente en el bien común. ¿Sí? El bien común es muy importante. ¿Por qué? Porque parte de la idea aristotélica de comprender que somos sociales.
que somos seres sociales. Entonces, el pensamiento comunitarista hace énfasis en el criterio del bien común, sobre todo en la sociedad. La sociedad, el Estado principalmente, están por sobre la consideración del individuo. El individuo está acá abajo. Esto no olvidarse, es contrapuesto. Y lo podemos relacionar con la libertad positiva, donde el individuo toma las decisiones en base a lo que el Estado le permite realizar, según la consideración de que somos sociales, es decir, somos por naturaleza sociales. Nuestra naturaleza es ser sociales y el bien común es el objetivo de esta perspectiva. El Estado estará por encima del individuo. Y el comunitarismo considera que es justificable limitar las libertades individuales, ya que estas libertades individuales pueden caer, por ejemplo, en el mismo hecho de la desigualdad social. ¿Qué pasaría entonces en este caso? Hay un grupo de personas que no pueden acceder a la educación. ¿Qué harían los comunitaristas? Tal vez no les van a dar tecnología, porque ese no es el problema. El problema es del acceso a la educación. ¿Qué hacemos con millón tablets que nadie utiliza? La perspectiva antes de la educación, por ejemplo, de la educación pública, era démosle el acceso. Y todavía siguen existiendo una cantidad de elementos en varios colegios que están botados, que no sirven para nada. ¿Cuál es el objetivo del comunitarismo entonces? Llegar al bien común. No les vamos a dar directamente el acceso. Vamos a llevar a los profesores donde se encuentra el problema. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Guayaquil, en Monte Sinaí? Hay una serie de personas que no tienen acceso a la educación. Los profesores se han dirigido a esos lugares para dar clases, porque no tienen acceso a internet y mucho menos a aparatos tecnológicos. Esa es la contraparte, ¿sí? No se olviden de esto. Para que un individuo pueda tomar decisiones racionales libremente, previamente tendrá que adquirir estas actitudes, capacidades. Por lo tanto, hay que considerar primeramente la idea del bien común y no solo el criterio de lo que los individuos quieran. ¿Qué más decía en el video cuando se contraponían estas ideas, estas perspectivas? ¿Alguien recuerda? ¿Qué más decían? Cuando salía una persona y decía, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo sobre el liberalismo, porque está fundamentado en que usted hace lo que quiere y no ayuda al resto. Por lo tanto, estará basado sobre todo y constituido en la participación conjunta. En la participación de todos, para que se puedan generar los procesos. Y esto guiado, ligado a los lazos de la solidaridad. Esto es fundamental, que no se encuentra en el liberalismo. Los países latinoamericanos han ido instaurándose dentro de esta perspectiva, que debe existir la participación de todos a partir o desde los lazos de la solidaridad. Este punto es fundamental. Entonces, si nosotros vemos el comunitarismo, estará derechamente o directamente relacionado con la consideración de los derechos inclusivos de las personas que no tienen la posibilidad, de las personas de clase baja o de situación de pobreza que no tienen la posibilidad del acceso. Y paralelamente a esto, y para terminar el tema del comunitarismo, que es mucho más fácil de entender si ya está claro el liberalismo, vamos a hablar rápidamente de la situación política, porque este es un criterio político en Latinoamérica, que es directamente la filosofía latinoamericana, que ya hemos visto algo de esta perspectiva. El criterio de la filosofía política
En América Latina, en la filosofía política latinoamericana, en Latinoamérica centra su punto de vista en el comunitarismo. Uno de los elementos fundamentales para América Latina ha sido el comunitarismo. ¿Y cuál es el elemento central para poder hablar de este criterio en América Latina? Será principalmente la diversidad, que es algo que quiere hacer énfasis América Latina. La diversidad cultural. Tenemos diferentes culturas en América Latina, diferentes nacionalidades que hacen que el modelo liberal tal vez no calce de la mejor forma en la cosmovisión y en la perspectiva de América Latina. Y se centra en esta perspectiva en el reconocimiento principal de las diferentes culturas. Entonces, esta perspectiva será importante para comprender América Latina, contrapuesta a lo que en América Latina se llama estructuras coloniales. Esta será la crítica. Se criticará directamente las estructuras coloniales. Aquí vamos a hacer una ruptura y pensar siempre en la diversidad, no en la unidad y no en el criterio de que unos pueden estar por encima de otros. Porque ¿qué pasa en América Latina? Que ha habido y ha existido un grupo, como se acuerdan en Ciudadanía, que no ha sido privilegiado, que no ha estado dentro de este proceso, que es rezago de la época colonial. Con eso terminamos el comunitarismo y el liberalismo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Hay preguntas, dudas? Preguntas, dudas, crisis. Entonces, evidentemente, el trabajo es elaborar las principales diferencias entre liberalismo y comunitarismo. Cinco diferencias. ¿Hecho? Con eso terminamos la clase. Gracias, chicos. Antes de irnos, no se olviden de ir realizando esta situación.